Buenos días, mis hermanos cristianos, católicos, que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Domingo 14 de abril del 2024. Mi nombre es Erasmo Aguilar Espinosa. Me congrego en la Iglesia Católica Santa Catalina de Siena, en Wake Forest, Carolina del Norte. Para mí es un placer hoy. Es un placer y me alegro y me llena de alegría y gozo el compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy, ¿verdad? Para mí es una gran alegría que el Señor me haya elegido por medio de mis hermanos. Hoy en este día vamos a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que nos formemos en su palabra, para que escudriñemos las Escrituras. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Padre Santo. Así como lo dijiste, que tú nunca nos abandonarías y que no nos dejarías solos, y que me ibas a mandar ese Paráclito divino, Señor, para que nos dé entendimiento y conocimiento, Padre Santo. Señor, derrama ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Derrama ese Espíritu Santo en mí, Señor. Despierta ese Espíritu Santo que está dentro de mí, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean para edificar a tu pueblo, Padre Santo. Y a quien las escuche, Señor, dales oídos de profeta, para que puedan interpretar tu santa palabra, Señor, y así como dices tú, predicar el Evangelio a toda criatura, Padre Santo. Señor, todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, el Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Espero en Dios que me tengan un poquito de paciencia. No soy muy bueno para leer, pero vamos a tratar de hacer lo posible y que sea el Señor quien hable a través de mí y no sean mis palabras. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Ellos, por su parte, entraron lo sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan, Jesús se apareció a los apóstoles mientras estaban hablando de todo esto. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que venía algún espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces
le ofrecieron pescado de pez, algo de comer, un pedazo de pescado asado y una porción de maíz. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos referente a mí. Entonces les abrió las manos para que entendieran la escritura. Les dijo: todo esto estaba escrito los padecimientos de Moisés y el tercer día resucitar. Luego debí proclamarán en su nombre, les arrepentimiento y todo de los pecados. Comenzarán por Jerusalén y yendo después a todas las naciones las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mis hermanos, aquí el evangelio del día de hoy nos está invitando. Si leemos el último versículo, el 47, dice: luego deben proclamarse en su nombre arrepentimiento. Aquí nos está invitando que nos tenemos que arrepentir, mis hermanos, porque muchas veces, según nosotros ya estamos convertidos, según nosotros ya estamos en los caminos de Dios, pero aún sí estamos en los caminos de Dios, aún estamos arrepentidos de lo que hemos hecho o de lo malo que hemos hecho. Arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. Miren, mis hermanos, para llevar el evangelio de la palabra de Dios, primero tenemos que arrepentirnos nosotros y llevar ese evangelio, porque de nosotros depende, de nosotros como cristianos católicos dependen muchas personas, los que estamos aprendiendo a gatear. Nosotros como que estamos aprendiendo a gatear necesitamos dar testimonio para llevar más almas a Cristo. Si vamos a llevar el evangelio, si vamos a llevar esta palabra de Dios a más allá de lo que es aquí en Wake Forest. Por ejemplo, este video no sabemos cuántas personas lo vayan a ver. Con una sola palabra que un hermano escuche y se convierta y se acerque a los caminos de Dios, Dios se gloria. Sería maravilloso. Yendo después a todas las naciones, invitándoles a los que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Nosotros no estuvimos ahí
cuando andaba Jesús, ¿verdad? Pero Jesús nos hace la invitación a llevar el evangelio. ¿A dónde? A toda criatura. Y también dice que debemos reconocerlo. Primero, debemos de reconocer lo que Él es Jesús. Porque muchas veces, miren, muchas veces decimos que ya lo reconocimos, pero nos falta mucho todavía, mis hermanos, para reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, tóquenme, dice, tóquenme. Dice, un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Y nosotros a veces vamos y vivimos una experiencia con Dios, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces esperamos mirarlo así, cara a cara, y así no es, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es como el aire, que lo sintemos pero no lo vemos, es algo que creemos. Eso es como es un misterio, lo sintemos pero no lo vemos. Así es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces primero debemos de creerle, después arrepentirnos, de arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente que nosotros primero tenemos que arrepentirnos de lo que nosotros hayamos hecho mal y reconocer a Jesús. Él a veces se nos manifiesta de muchas maneras, de muchas formas, se manifiesta, y cuando se manifiesta, a veces nosotros no nos damos cuenta, porque todavía no estamos bien convertidos a Cristo, y no nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, cuando el hermano o la hermana nos hace invitación para servir en la iglesia, para ayudar en esto, en cualquier cosa dentro de su viña del Señor, entonces no estamos todavía bien convencidos. Miran cómo aquí los discípulos no creían, se quedaron atónicos. Así nosotros a veces nos quedamos atónicos cuando miramos las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hace sus maravillas, nosotros nos quedamos y decimos, wow, y a veces no lo creemos. A veces todavía no lo creemos cuando Él hace sus maravillas y esperamos tocarlo así como tocarme a mí o tocar esta madera así. Esperamos tocarlo así, así no es, mis hermanos. Los discípulos, mira, lo vieron y Jesús les mostró las manos, los pies. Muchas veces nosotros esperamos ver a Jesús así. No, Jesús ya está allá arriba, y Él se manifiesta por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo, Él se manifiesta, mis hermanos. Entonces, nosotros primero, para dar ese testimonio, tenemos que arrepentirnos para llevar ese evangelio, para llevar esa palabra de Dios a toda criatura, como Él dice en su palabra, a toda criatura. Porque miren, muchas veces nos decimos que somos católicos y acá atrás en la espalda, han visto las compañías que traen sus playeras y atrás en su espalda tienen el nombre de su compañía. Han visto eso, ¿verdad? A veces así nosotros somos. Nos ponemos atrás en nuestra camisa, en nuestra playera, el rótulo de soy católico, pero aún no estamos convertidos al 100%. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos convertirnos al 100%, primero tenemos que creer en Él. Mira, los discípulos creyeron hasta que le mostraron las manos y los pies. Nosotros no esperemos eso. A nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos habla por medio de nuestro prójimo. Y a veces Él nos da señales, pero en veces nosotros, por nuestra falta de fe, no lo creemos y decimos, no, eso no es cierto, así no es. Dios me tiene que hablar directamente a mí. Mis hermanos, Dios usa a las personas para dar ese mensaje, para dar esa palabra viva, para llevar esa palabra viva a todas las naciones. Y mira lo que dice el 41. Y como no acababan de creer, ustedes y yo ya acabamos de creer, o todavía nos falta que creer, que entender, todavía nos hace falta que aprender más para acabar de creer. Dice, y como no acababan de creer por su gran alegría, como no acababan de creer por su gran alegría. Miren, mis hermanos, aquí nos da otro punto bien importante. No acababan de creer por su gran alegría.
A veces cuando nosotros, mis hermanos, vamos a vivir un retiro, vamos al grupo de oración o vamos a la misa, cuando salimos de ahí, salimos con aquella llamaradota grande, con harta alegría, con harta paz, con harto gozo, ¿verdad? Salimos de ahí con aquella gran alegría. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Como no estamos todavía bien convertidos, a los 2 o 3 días se nos pasa, o al mes o a la semana se nos pasa toda esa alegría. Y lo peor del caso, mis hermanos, que a veces prometemos cosas que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque vamos saliendo de aquel retiro, de aquel grupo de oración, de la Eucaristía, y salimos bien encendidos. Y ahora sí, Señor, voy a ser lo mejor cristiano posible. Y mis hermanos, a los cuantos días se nos pasa esa llamarada. ¿Por qué? Porque no hemos creído todavía. No hemos todavía creído bien en Él. Entonces necesitamos creer bien en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Creer bien. ¿Para qué? Para que a través de nosotros, así llevando su palabra, muchos más vayan a los pies de Jesucristo. Ve cómo los manda por el mundo a predicar la palabra, a llevar el evangelio. Y si nosotros que estamos empezando en los caminos de Dios no damos el ejemplo, no nos formamos en lo que es en la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, no nos formamos para llevar ese evangelio, esa palabra de Dios, mis hermanos, estamos perdidos. Porque de nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos usa a nosotros, y a través de nosotros llevamos a los pies a más almas a Cristo. Entonces, mis hermanos, la Escritura nos dice que tenemos que creer, y que no nos, y que no, y dice, y como no acababan de creerlo por su gran alegría, salimos llenos de alegría a veces, pero a los poquitos días se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Y mira acá en el versículo 36, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y les dice, mientras estaban ellos hablando, Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. ¿Cómo podemos entender este texto bíblico, mis hermanos? Que nosotros que estamos caminando en los caminos del Señor, cuando vayamos a visitar a una familia, debemos de llevar paz. Debemos de llevar paz para que esa familia diga: mira, este hermano cómo era antes, y mira cómo ha creído en el Señor, como dice la Escritura, cómo ha creído en el Señor, y después de eso ellos se quedan con esa duda, con ese como diciendo: ¿qué sentirán o qué pasará sobre su mente? Porque ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo de antes, ya no dice groserías, ya no anda por ahí en las calles nomás vagando, y se quedan atónicos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestra forma de vivir, hemos cambiado nuestra forma de pensar, estamos acercándonos a Jesús creyendo en Él. Y el 39, miren mis manos y mis pies, soy yo. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Miren mis manos y mis pies, soy yo, dice Jesús. Hermano, hoy la palabra de Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Vamos a mirar a Jesús. Vamos a mirar a Jesús, y a través de nuestros hermanos que están yendo a la iglesia, o a nuestros hermanos que encuéntrenos en la calle, ahí tenemos que mirar a Jesús. Que demostremos que sí estamos caminando en los caminos del Señor. Porque muchas veces, mis hermanos, allá en la calle somos unos santos. Pero ¿qué pasa después cuando llegamos a nuestra casa? ¿Qué pasa? Nuestra casa está a veces con los pies, está volteada al revés. Dice: soy yo, tóquenme y fíjense bien que aún espíritu no tiene carne ni huesos.
Dice, tóquenme, soy yo, y vean que un espíritu no tiene carne ni huesos. Que mira, los discípulos tuvieron que tocarlo para creerle a Jesús, para creerle a Él. Nosotros también, cuando vamos a vivir una experiencia, un encuentro Jesús, Jesús nos toca a nosotros. Jesús nos toca a nosotros para que lo sintamos. ¿Cómo nos toca? Cuando nos pone a reflexionar en lo que estamos haciendo en esta vida, en este mundo. Y que debemos de arrepentirnos, dice la palabra, y llevar ese evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para llevar almas a Cristo, mis hermanos. Mis hermanos, yo les invito el día de hoy a que sigamos perseverando en la palabra y arrepentirnos. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios hoy nos invita también al arrepentimiento. Al arrepentimiento, no nada más en los tiempos de Cuaresma, en los tiempos de Pascua, mis hermanos, sino todos los días. Todos los días perseverar en los caminos del Señor, todos los días perseverar en los caminos del Señor hasta su venida, hasta que Él venga, hasta que Él nos mande llamar. Miren, mis hermanos, Él dice en su palabra que se va y dice que nos va a hacer una habitación para nosotros, dice, no hecha por mano de hombre, no hecha por mano de hombre, mis hermanos. Pero esa habitación, cuando lleguemos allá y que vamos a llegar preguntando, ¿y dónde está la habitación que nos has preparado, que nos ibas a preparar? Y nosotros, ¿qué vamos a decir? Él nos va a decir, ¿empezaste a construirla allá abajo, allá en la tierra? ¿Te arrepentiste? ¿Creíste en el Señor? Entonces aquí es donde debemos de creer y arrepentirnos de nuestros pecados, aquí en la tierra, de arrepentirnos y creerle al Señor, dejar que Él nos toque, Mira, Él tocó a los discípulos, dice, Él tocó a los discípulos para que ellos creyeran, que Él, que era Jesús. Entonces, mis hermanos, hay que creerle a Jesús, hay que creerle al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, espero y este video nos ayude un poquito, esta palabra de Dios nos ayude y nos edifique para seguir creciendo, para seguir perseverando, porque dice la palabra que el que persevera hasta el final se salvará. ¿Y cómo vamos a perseverar? Creyéndole a Jesús, creyéndole al Señor. Bendito sea Dios. Bueno, mis hermanos, es todo. Que Diosito me los bendiga. Terminamos con una pequeña oración. Gracias, Señor, por este día que hoy nos regalaste. Gracias, Señor, por el aire, por el agua, Señor. Gracias, Señor, por mi familia, por los carros, Señor. Gracias, Señor, por las plantas, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo aquello, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo. Solo tú eres santo. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Padre bendito. Que todo el que respire alabe al Señor. Hermanos, ustedes pueden respirar, alábenle al Señor nuestro Dios, porque Él es el único que nos va a dar la salvación. Mira, hasta el animalito, el perrito que está por ahí, le está alabando al Señor. Bendito y alabado seas. Bueno, mis hermanos, terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.